Estamos en Colonia Lapin, que José, bueno, fue fundada en 1900 por 25 familias judías y que hoy, yo no sé, pero no debe tener más de 40, 45 personas, ¿no? Sí, en este momento hay más o menos unos 40, 45 habitantes viviendo en la colonia. Eh, Obviamente que también sigue funcionando su escuela rural y bueno, y seguimos manteniendo viva la llamita del centro cultural. Claro, bueno, esa llamita que también tiene que ver con recuperar la memoria, ¿no? Porque lo que pensaban, hicieron aquellos colonos judíos cuando fundaron Lapin, yo creo que ustedes lo recuperaron, lo reconstruyeron a través de estas convocatorias que hicieron llamadas mingas. ¿Qué han sido las mingas que hicieron para recuperar la memoria del pueblo? Mira, te comento cómo empieza todo para ponerlo más o menos en un lugar y espacio donde se ubica la colonia. La colonia está en el medio del campo, hablando literalmente, porque nuestra ruta más próxima está a 35 y 40 kilómetros de distancia. Claro. Nosotros, la colonia la fundaron en 1919, se fundó en ese año y se toma esa fecha, ahora casualmente el 6 de noviembre es el aniversario, cumplimos 102 años, y esto de la recuperación o de la puesta en valor del centro cultural vino de la mano de los festejos del centenario. Claro. Nosotros, una aclaración que quiero hacer siempre es que el centro cultural nunca estuvo cerrado, siempre estuvo abierto, lo que no estaba en las condiciones que está en este momento, porque nosotros le hemos puesto mucho trabajo y mucho empeño en recuperarlo y darle la vida que tenía el centro cultural. Se mantenía abierto haciendo algunas actividades de cenas o bailes, seguíamos haciendo siempre alguna actividad por año, pero no teníamos lo del cine todavía en funcionamiento. Y bueno, cuando empezamos a trabajar para el centenario de la colonia, una de las cosas que dijimos, teníamos que poner puesto en valor del centro cultural, adicionarlo, confeccionarlo, arreglarlo y ponerlo lindo para recibir a toda la gente que quería acercarse y que se acercó justamente el día del aniversario, donde nosotros quisimos reflejar una impronta muy cultural, que era la que tenían estos judíos colonos que llegaron en más o menos entre 1915 y 1912 hasta 1919, y después hubo otra segunda inmigración. Estos colonos llegaban, muchos corridos por los zares rusos antes de la Primera Guerra Mundial. Empezaron a traerlos un filántropo que se llamaba el Barón Hirsch. Este era un filántropo que había hecho una asociación que se llamaba Laievich, y ¿qué hacía? Compraba campos en distintas zonas de la Argentina, como en Entre Ríos, o en Santa Fe, o en la zona del centro de la provincia de Buenos Aires, como en Carlos Casares, y iba trayendo estos colonos, los iba trayendo y le iba dando la tierra, y trabajaban para esta fundación, con la idea de que esta fundación siga progresando, siga creciendo, y pudiendo seguir trayendo más judíos y rescatarlos de la guerra y de la posguerra y todo lo que venían pasando en Europa, ¿no? Claro. Todos estos colonos venían con una impronta cultural muy importante, muy grande. Entonces más o menos se calcula que para el año 1939 se forma la primera comisión y se funda el primer centro cultural y la Biblioteca Popular Israelita. José, eran muy laburantes, eran muy solidarios, tenían por allí pensamientos políticos cercanos al socialismo, donde enmarcaban esto, pero eran muy cultos, grandes lectores, por eso a donde iban generaban un ámbito cultural, una biblioteca, bueno, la enseñanza del hebreo. ¿Estas fueron también las características ahí en Colonia Lapin? Sí, sí, tal cual. Muchos venían, a ver, la impronta era una impronta de crecimiento cooperativista, Claro. donde se fundaban distintas cooperativas, se hacían distintas, digamos, se ayudaban, en vez de ser un crecimiento vertical, era un crecimiento horizontal en el cual se ayudaban todas las familias y eran todos
unidos para que todo lo que se lograra dentro de la colonia, asimismo el centro cultural, tenía que ser un proyecto de cooperativismo. Claro. De tal forma que una de las cosas que tenían muy en cuenta era de que, por ejemplo, una de las cosas que eran muy, más que nada llamativas, era que se hacían una cuenta y decían, bueno, llegó un momento que llegaban a vivir 50 familias en la colonia. Entonces se sacaba una cuenta y decía, bueno, somos 50 familias, tenemos que pasar 150, 100 películas por mes, por año, son las que necesitamos hacer. Entonces iban haciendo un contrato con una distribuidora de Bahía Blanca, y esa distribuidora de Bahía Blanca le garantizaba las 100 películas que se pasaban una película todas las semanas. Entonces se sacaba la cuenta de lo que valían las 100 películas, se firmaba un contrato una vez al año y se distribuía en partes iguales lo que pagaba cada familia. Entonces todo el mundo tenía acceso al cine. Y además también eran películas para después debatir, analizar y charlar, ¿o no? Totalmente, porque esas películas obviamente tenían que tener un sentido no solamente político, sino que tenían que dejar una enseñanza o algo. Entonces después se debatía, después del cine se hacía un debate, y hasta me llegaron a contar, porque muchas de las cosas que yo cuento son las que me han llegado a contar a mí, es que se volvían a juntar, por ejemplo, el domingo para volver a ver la película y para seguir debatiéndola. José, bueno, la colonia Lapin tuvo un antes y un después cuando obtienen los títulos de propiedad, entiendo que en el gobierno peronista, y después una caída en los años 90. Esta es más o menos la historia, ¿no? Sí, estos colonos que trabajaban y vinieron a trabajar para la fundación del Baronil, pero le dice que son para quien las trabajan, y estos colonos hacen de los títulos de propiedad. Esos títulos de propiedad eran 150 hectáreas, que la mayoría habían tenido acceso porque se tomaba con estas 150 hectáreas como el valor nominal económico para que una familia pueda vivir en esta región. Claro. Entonces, en ese momento, la gran mayoría de los colonos se hacen de esos títulos de propiedad. En los años 90 empieza a venir un poquito la debacle económica y la debacle del campo, si se puede decir, donde no tenían grandes valores los que trabajaban. Entonces, muchas familias emigraron, muchos por algunos de los pueblos que están alrededor, otros resisten y se quedan viviendo en el campo, y nunca, digamos, recién ven un movimiento de nuevos jóvenes que están llegando a la colonia, que se están afincando, que están haciendo nuevos proyectos y que están queriendo vivir y desarrollar su vida en la colonia. Hoy tenemos, por ejemplo, en la escuela tenemos una de lácteos donde tiene 14 empleados más o menos trabajando. Obviamente que directa e indirectamente tiene más gente relacionada a esta fábrica. Claro. Y a su vez tenemos una escuela primaria donde están yendo 11 chicos en nivel primario y 9 chicos en nivel de jardín de infantes. Y eso es un aire y un oxígeno importante que de respiramos. esperanza. Claro, de esperanza, exactamente, claro. exactamente. Les recuerdo a la audiencia que estamos en Colonia Lapin, partido de Adolfo Alsina, sudeste de la provincia de Buenos Aires, y estamos aquí porque esta comunidad recuperó la memoria, reconstruyó lo que habían hecho aquellos pioneros, aquellos colonos judíos. José, estamos compartiendo imágenes con gente de tu pueblo trabajando muchísimo, trabajando precisamente en la cooperativa, en el centro cultural, estas mingas a las que se convocó durante todo el 2019, un trabajo hecho por descendientes, por apasionados, por gente que llegó después. Veo en imágenes un lugar que tiene como si fuera, tiene estanterías, tiene algunas heladeras viejas. ¿Ese lugar era también el cine o está al lado? No, te comento cómo era eso. Bueno, está el centro cultural donde funcionó la escuela hebrea, el Yule,
Claro. En ese mismo lugar que era, digamos, en su momento era una colonia con doble escolaridad, iban a la escuela castellana a la mañana y por la tarde tenían escuela hebrea o shule o irish, que muchos en esa generación estudiaban el irish, el hebreo se empezó a implementar después. Y después al lado estaba la cooperativa Granjeros Unidos, que era una cooperativa que estaba en Rivera, tenía una sucursal en Colonia Lapin, porque era una de las colonias con más impronta y más crecimiento, tenía una sucursal ahí que tenía el almacén de ramos generales. Claro. Y después enfrente estaba la fábrica de lácteos, que todavía funciona, que ahora se llama Lácteos de la Colonia. Antiguamente era una sucursal de la cooperativa Tamberos Unidos Varonil de Rivera. Claro. Como también había muchos tambos en la zona, la cooperativa Tamberos decidió hacer una sucursal ahí, primero para el acopio de leche y después terminó siendo una fábrica de lácteos. Y hoy sigue en funcionamiento con otra firma que es Lácteos de la Colonia también. Claro. Así Esos que son los edificios que están. Nosotros lo que hicimos cuando empezamos con el tema de las mingas, no solamente poner en valor histórico a lo que era el centro cultural, empezamos a trabajar muchísimo sobre el centro, porque había que empezar a cortar árboles que se habían caído, cortar el pasto, a poner en lugar, pintar, acomodar veredas, techos y demás cosas. También dijimos, bueno, recuperar uno de los espacios era el almacén de ramos generales, claro. donde para el centenario, y ese proyecto que tenemos a futuro, empezamos a armar un museo en ese lugar. Entonces, bueno, fue todo un trabajo entrar y volver a limpiar y a recuperar esos espacios, como también recuperamos para el día del centenario lo que era el bar, que era el bar de Daniel, que era un lugar donde se juntaban a tomar algo los empleados de la fábrica o la gente de la colonia. Pasaba, estaba ahí en la esquina de ahí del centro, y pasaba toda la gente a tomar algo, a charlar, a jugar unas cartas, lo que sea. Entonces dijimos, bueno, dentro de los lugares que eran referentes del lugar era el bar de Daniel, también lo pusimos en valor, y fuimos, lo recuperamos, armamos un bar para que la gente el día del centenario se acerque y tome su caña, su grasita, su ansia, lo que era, y nada. Fue un lugar fantástico de reunión también y fue hermoso y emocionante recuperarlo. José, mientras limpiabas y acomodabas este lugar con la gente alrededor, con hijos, hijas, nietos, nietas de aquellos colonos, me imagino la charla, la emoción, el recuerdo de cada lugar, de cada butaca, de cada estantería, de cada mostrador. Mirá, te cuento algo que me hizo... A ver, yo te voy a explicar un poco. Yo soy nacido en Lanús. Yo hace 20 años estoy vivo vine a vivir a la colonia, hoy estoy viviendo en Rivera. Y bueno, digo como que soy adoptado y yo me apropié de un poco de sentirme parte de esta colonia y de trabajar para la colonia y nada, y sentir como si fuera mía también, como si yo hubiera nacido acá. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, yo trabajé para hacer la película del Centenario. Yo empecé a grabar la película 10 años antes del Centenario, empecé a recopilar información porque me contaban historias y yo me encontraba con un mundo nuevo, con una historia nueva, con algo que me parecía que era fascinante, y decía, bueno, de alguna manera tiene que quedar reflejado, tiene que quedar en algún material o algo, y yo lo empecé a grabar para el 90 aniversario de la colonia. Así que después, recién para el 2019, la terminé la película y la presentamos el día del centenario. Y una de las cosas que me decía la gente, porque previo al centenario pasamos otra película, y mucha gente me decía, acomodamos las butacas, todo en el centro cultural, y me contaban que cada familia tenía su lugar, siempre, se sentaban en el mismo lugar. Claro. Y ese mismo día que hicimos la reunión, que hicimos la primera función, todo el mundo iba y se sentaba en el mismo lugar. Obviamente los colonos más viejos que quedan todavía, que participaron de las reuniones, lo que sea, ellos iban y se sentaban. Acá se sentaba acá se sentaba fulano, en este lugar se sentaba... ¿Te acordás que estaban de novio, fulano y fulano estaban de novio y venían y se sentaban ahí? Bueno, hay cosas que uno tiene que vivirlas y entenderlas. Yo siempre digo que es nuestro cinema paradiso, este lugar. A todo el mundo, cuando yo voy y le muestro el centro cultural, lo hago entrar y le digo, esto es Cinema Paradiso. Si viste la película te vas a encontrar con Cinema Paradiso de vuelta. Es que, José, yo he vivido en un pueblito así rural, en mi infancia, muy pequeñito, de la provincia de Buenos Aires,
y el cine era la puerta a la imaginación, al mundo, a lo desconocido, a la modernidad, a las historias. En nuestros Sí, sí, pequeños sí. pueblitos, estos centros culturales, estos cines que podían tener edificio propio o se daban en el club o se proyectaban en el salón de usos múltiples de la escuela, ir a ver una película en un pequeño pueblito rural de la provincia de Buenos Aires o de donde sea, es darte la posibilidad de que se abra tu cabeza, se conozca el mundo. Claro que sí, y eso es lo que ustedes han recuperado para la gente que vivió ahí en Colonia Lapin, pero también para quien pase por allí y lo quiera disfrutar. No, no, y no solamente eso. Esta colonia tiene una impronta cultural muy grande. Imagínate que había un grupo musical que se llamaba Las Voces de Lapin, había un grupo de teatro muy importante que hacían obras de teatro y participaban, digamos, cantidad de gente, 20, 30 personas para hacer el teatro. Obviamente salían de gira por las zonas de acá, por las colonias de acá, también judías de acá de la zona, y tenían su repertorio, sus obras de teatro. Nosotros, por ejemplo, para el día del aniversario, decidimos hacer una jornada cultural totalmente completa de todo el día, donde queríamos abarcar todas esas actividades que había. Entonces, imagínate que después de 30 años volvimos a juntar a las voces del Lapin para que nos Qué cante. lindo, qué lindo. José, bueno, esto fue en el 2019, luego nos cayó la pandemia que se paralizó todo, ahora están recuperando más o menos, así que vamos a seguir estando cerca de ustedes, aunque estemos geográficamente tan lejos, te puedo asegurar que nos une esta pasión, así como el amor te llevó a Rivera hace 20 años y encontraste en la colonia tu lugar en el mundo. Bueno, acordate, la pasión, la coincidencia, la solidaridad va a hacer que estemos cada vez más cerca. Los invitamos que vengan a visitarnos cuando quieran, está el lugar abierto y nada, es un lugar para soñar y para volver a las viejas épocas y a los viejos tiempos del cine, del teatro, de las veladas literarias. Es un lugar soñado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros estamos muy orgullosos del lugar que estamos y de lo que cuidamos para que siga estando viva esa llamita. José Piro, un abrazo grande, muchísimas gracias por recibirnos a esta hora.